De endocrino. Mi nombre es Anderson Bravo, soy ayudante de la Ayudantía de Fisiología y Fisiopatología Humana. Y en esta oportunidad nos corresponde el repaso teórico de endocrino. Lo voy a intentar hacer lo más puntual posible para que tengan tiempo para el banqueo. Y en ese afán, algunas preguntas puntuales sobre el tema de generalidades. Aquí son 3 preguntas y a partir de estas vamos a ver las teorías. ¿Alguno se anima en la primera pregunta? La C. Tenemos una. Ahora sí lo puedo ver. Sí, bien, los que comentaron la C, T4. En general, en generalidad, lo que tienen que saber es receptor, dónde se localiza, si la hormona se puede almacenar o no en vesículas, por ejemplo, las catecolaminas, las hormonas peptídicas, las esteroideas no se pueden almacenar, dónde es su lugar de acción y si se puede resolver o no. Esto lo vamos a ver en la siguiente PPT. En la segunda, ¿alguien se anima? Cortisol. Luego una. Sí, en general bien. Bien, Daniel, Milagros. Pierre. Cortisol. Estas no se pueden almacenar. En general, los esteroides no se pueden almacenar. En general, las peptídicas y las aminas, sí se pueden almacenar. Bueno, ya les mostré. ¿Cuál de las siguientes hormonas no se secreta en la hipófisis? Bueno, eso es fundamental, ¿no? Dentro de las que se secretan y no se secretan, bien por Daniel, la ADH es la que no se secreta en la hipófisis. Tampoco se secreta en la neurohipófisis. Se almacena en la neurohipófisis en conjunto con la oxitocina, pero se produce a nivel del hipotálamo. Que también puede ser pregunta. Bien, esto lo vamos a pasar lo más rápido posible. Si alguna vez les preguntan la definición del sistema endocrino, en general es un conjunto de órganos que trabajan para mantener la homeostasis a través de la liberación de hormonas. Ahí les dejo la definición que conseguí. Clásicamente se mencionan 6 glándulas: la hipófisis, la tiroides paratiroides, testículos, glándula suprarrenal, páncreas y el ovario. Pero actualmente, eso era clásicamente, mucho antes. Actualmente se consideran diferentes órganos dentro de este grupo del sistema endocrino. Por ejemplo, el tejido adiposo es un órgano que forma parte del sistema endocrino, porque también secreta leptina, adiponectina, resistina, que actúan sobre el páncreas. Por ejemplo, el corazón libera péptido natriurético auricular, que actúa sobre el riñón para aumentar la diuresis, cuando hay una sobrecarga hídrica. También secreta hormonas. El riñón secreta eritropoyetina. Entonces, todos estos órganos forman parte del sistema endocrino, que es mucho más grande que solamente estos órganos. El proceso, como se ve en su PPT, hay un proceso de glándula, hormona y órgano diana. Órgano diana, que es donde actúa la hormona. Este proceso de glándula, producción de hormona, liberación de la hormona, transporte de la hormona, acción sobre el órgano diana, y el efecto, que es la frecuencia cardíaca, se denomina transducción, si alguna vez le pregunto. Y dentro de las vías de comunicación que hay, una es endocrina, 2 es paracrina y 3 es autocrina. En su PPT se mencionan más, pero en general son esas 3. ¿Y cuándo se da cada una? Por ejemplo, en el sistema inmune es donde encontramos, bueno, es el más demostrativo de la señalización autocrina, a través de la liberación de diferentes hormonas y interleuquinas. Y bueno, angiotensina 2, el corazón también. Bueno, el corazón en sí no produce angiotensina 2, sino que la angiotensina 2, bueno, no sé si quisiste decir eso, pero la angiotensina 2 actúa a nivel del corazón. No lo produce el corazón, es parte del ¿Quién la, sistema. ¿Quién la produce, disculpa? Sí es un sistema, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso lo vamos a ver más adelante, a través de la acción de la renina, angiotensina 1 y angiotensina 2. En sí no es un proceso que se da en diferentes lugares, no en un mismo órgano. Por ejemplo, la renina lo produce el riñón, pero la angiotensina 1 se encuentra a nivel pulmonar, a nivel de la membrana del endotelio pulmonar, que lo vamos a ver más adelante igual. Gracias. Dentro de la clasificación tenemos peptídicas, aminas y esteroideas. Lo que tienen que saber es, bueno, no memorizarse
una por una en qué grupo están, sino las aminas contienen catecolaminas. Y las catecolaminas agrupan la dopamina, noradrenalina y adrenalina. Entonces, aminas, catecolaminas más hormonas tiroideas y serotonina. Ya tienen el grupo de las aminos. Y en las esteroideas, las más conocidas, cortisol, testosterona, progesterona, estradiol y aldosterona. Y el resto para las peptídicas. Lo que tienen que acordarse aquí es su receptor, transportador, almacén y la velocidad. Receptores, donde se ubican, en general peptídicas requieren que estén en la membrana, esteroideas puede estar a nivel intracelular, al igual que una de las aminas. Las hormonas tiroideas tienen su receptor a nivel intracelular y no en la membrana, como las demás. Son la peculiar, la especial del grupo de las aminas. Transportadores, todos tienen transportadores, pero las que requieren son las esteroideas, por su naturaleza hidrofóbica. No se pueden transportar en la sangre libremente como lo harían las peptídicas o las aminas, porque son hidrofóbicas. Almacén, las esteroideas no se almacenan. Y la velocidad. Eso también fue una pregunta que vi en su PPT del doctor, que pregunta, ¿no? ¿Cuál es más rápida en su acción, la peptídica o la esteroidea, si no me equivoco? En general, la respuesta sería que la peptídica es mucho más rápida que la esteroidea, porque la esteroidea actúa a nivel del ADN. Requiere llegar al ADN, liberar regiones del ADN, que regiones del ADN se expresen, y al expresarse, producir proteínas. Todo ese proceso entre que el ADN se desdobla, forma ARN, el ARN viaja al ribosoma y se produce la proteína, toma tiempo. Más que la peptídica, que solamente actúa a nivel de un receptor, activa una cascada y genera la liberación de calcio, por ejemplo, lo cual va a dar una respuesta más rápida a nivel intracelular. Bien, estos son los puntos más importantes sobre generalidades. Ahora pasamos a las hormonas hipoficiales. Una definición de estas y la de neuhipófisis, neurohipófisis. En la neurohipófisis se almacenan, no se producen, oxitocina y ADH. En la neurohipófisis se producen prolactina, CTH, TSH, LH, FSH y GDH. Hormona de crecimiento, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, hormona estimulante de la tiroides, hormona adrenocorticotropa y la prolactina. Aquí vemos el eje que muy repetidas veces se les han dado. Lo que tienen que acordarse es que hay una hormona que se libera, actúa en el órgano diana, el órgano diana produce hormonas, en este caso T3 y T4, actúa en el órgano, pero este aumento de las hormonas da una retroalimentación negativa. Todos los ejes tienen una retroalimentación negativa, pero hay uno peculiar que puede tener una retroalimentación positiva. ¿Alguno la conoce o sabe cuál es? La cascada de coagulación creo que era feedback positivo, pero no viene mucho de eso. Bueno, Y, sí, ¿Mm? sí, pero dentro de las hormonas. ¿Alguien conoce alguna? De las contracciones uterinas, por ejemplo, de la oxitocina. Sí, muy bien. En la de Piero y también la de Sanduri. La reflejo de Ferguson es la que refiere Piero y la de Sanduri también. El estrógeno, durante un momento, en la ovulación específicamente, da una retroalimentación positiva para la FSH y LH, que también vamos a ver más adelante. Pero bien, esas son las dos que tienen su retroalimentación positiva. Y también la que mencioné, Daniel, dentro de otro tema, pero también un buen aporte. Entonces, aquí tenemos la retroalimentación negativa por parte de la T3 y T4. Pero no es la única forma en la cual se puede dar una retroalimentación, o sea, a través de las hormonas. Las propias hormonas que se han producido retroalimentan negativamente a nivel de la adenohipófisis. En el caso de las catecolaminas, como la adrenalina y noradrenalina, cuando se activa el simpático, digamos que estamos en peligro, estamos, no sé, siendo asaltados, se activa el simpático, el plexo celíaco actúa a nivel de la glándula suprarrenal, en su médula, y estimula la producción de adrenalina y noradrenalina, las cuales se liberan y actúan en distintos órganos, arterias y el corazón, por ejemplo. En el corazón aumentan la frecuencia cardíaca y aumentan la presión arterial. Este efecto, el aumento de la presión arterial, por ejemplo, es sensado por varoreceptores, que se localizan a nivel de arterias como la arteria carótida y la arteria aorta. En la arteria aorta, por mencionar uno, presentan células que sensan la presión arterial, sensan que se está elevando, entonces envían información al sistema nervioso central que se está elevando la presión. Y el sistema nervioso central, a través de fibras nerviosas, igualmente, lleva una información negativa, un feedback negativo, y le indica a la médula que disminuya la producción de adrenalina y noradrenalina. Entonces, la regulación aquí no se da directamente por las hormonas, sino por su efecto. En este caso, peculiar también, porque en general
lo que vamos a ver es esto, retroalimentación negativa por esta vía. Bien, ahora para profundizar más, algunas preguntas, que bueno, sí son específicas y importantes saberlas. ¿Alguien se lanza para la 4? No te menciono la B. La prolactina y la hormona de crecimiento. No vi yo creo que luz. O deciré. Bien. Ahí tenemos varias respuestas. Y sí, todas son acertadas. Prolactina y la hormona de crecimiento. Es peculiar porque no vamos a ver esto en otros ejes. Vamos a verlo así, pero con otras moléculas, otras sustancias. No específicamente con dopamina y somatostatina. Dopamina para la prolactina y la somatostatina para la GH. En la 5, ¿alguien sabe la respuesta? En este caso, bueno, para responder a esta pregunta deberíamos saber el eje de las hormonas tiroideas y el eje de la prolactina. ¿En qué punto se podrían relacionar ambas o no se relacionan? Que la hormona liberadora de tirotropina también afecta a nivel de la adenohipófisis, si no me equivoco, a la secreción tanto de la prolactina como de la tirotropina. Bien, sí, esa es la respuesta. Bien por Piero. Esa es la respuesta. Exactamente. Las hormonas tiroideas, si la glándula tiroides por sí misma empieza a producir hormonas tiroideas de forma anormal, entonces un hipertiroidismo, tenemos aumento de T3 y T4. La T3 y T4 aumentada van a viajar hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo para disminuir la producción de la hormona liberadora de la tirotropina y la hormona estimulante de la tiroides. Entonces tenemos menos TRH y menos TSH. La TRH actúa sobre el eje de la prolactina, estimula la producción de prolactina. Entonces, como la T3 y T4 aumentada inhiben a la TRH ya no va a poder actuar sobre la producción de prolactina, ya no va a poder estimular su producción. Entonces, esperaríamos que en una persona que esté ocurriendo esto, la prolactina de su nivel basal baje, porque ya no tiene a la TRH para que la estimule. Entonces sería disminuido. Muy bueno. En las 6, ¿alguien sabe la respuesta? La T4. Bien por decir, sí, la T4. Dentro de las peculiaridades también, hay unas que tienen un tiempo de vida mucho mayor y otras que tienen tiempo de vida en minutos, como son la testosterona, cortisol y dopamina. Tienen un tiempo de vida mucho más corto en comparación a la T4. Como veremos, estos también están influenciados por las proteínas a las cuales se unen y también por su naturaleza de la propia proteína. Siempre las de naturaleza proteica van a ser de mayor tiempo de vida que las de naturaleza lipídica, ¿no? Sí, en general sí por sus propiedades. Pero en general también influye mucho las proteínas a las que se unen. La dopamina que venía a ser una catecolamina, ¿no? Sí, Entonces siempre las catecolaminas también tienen tiempo de vida corto. sí. Ok, gracias. Y eso también es importante porque van a ver la acción, ¿no? de las catecolaminas como la adrenalina y noradrenalina, que es acelerar tu cuerpo, acelerar tu corazón, aumentar tu presión arterial. Y conviene que sea un efecto corto para dar una respuesta corta. Muy buena pregunta. En la pregunta 7, ¿alguien tiene la respuesta? Cortisol. Ya es una respuesta. Aquí sí hay divergencia. CDD. CDC. Bien, sí, en general aquí puede ser cortisol, puede ser T3, puede ser T4, pero en general es todas. Todas estas producen un aumento de la glucosa en sangre. Vamos a ver su acción más adelante. Tienen acción a nivel de la lipólisis, a nivel de la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de
moléculas provenientes de los ácidos grasos, de las proteínas, las aminas. Entonces, todas estas van a dar un efecto en el aumento de la glucosa, por un lado o por el otro. El cortisol, por ejemplo, la hormona del estrés, aumenta la glucosa en sangre. Las hormonas tiroideas aumentan la glucosa en sangre. Y eso también van a ver cuando lleven fisiopatología, semiología, por qué los pacientes con hipotiroidismo van a presentar fatiga, cansancio, dentro de su clínica. En general, todas aumentan la glucosa en sangre. Y ya bueno, para cerrar esta ronda, ¿alguien conoce la respuesta de la 8? ¿La antidiurética no actuaba a nivel del proximal? No. Específicamente sobre la coporina 2. Bueno, dentro de su acción para estimular la producción de coporina 2, no es en la proximal. La Bien, aquí la respuesta es la A. Sí, a nivel del túbulo conector, específicamente en las células principales, estimula la producción de la coporina 2 para que se reabsorba el agua. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí ya le dije. La hormona que permite la edición de la leche, oxitocina. La de la producción, la prolactina. Producción, prolactina. Igual, esto lo vamos a ver más adelante, para que, bueno, quede un poco mejor. La primera hormona de la neurohipófisis que vamos a tratar es la oxitocina y su compañera la vasopresina o la hormona antidiurética. Lo que tienen que saber, en general, puntos principales, la estructura que tienen, no los componentes, sino que ambos tienen 9 aminoácidos y tienen mucha similitud en su estructura. Comparaciones pequeñas. Por ejemplo, aquí tiene leucina y aquí tiene arginina. Comparaciones pequeñas. 9 aminoácidos y una estructura muy similar. El origen, principalmente, es en el núcleo paraventricular de la oxitocina. Y del ADH es el núcleo supraóptico. Y digo principalmente porque la oxitocina y la ADH se pueden producir en ambos, pero principalmente se producen en uno más que el otro. Si tomamos una imagen del hipotálamo, encontramos al núcleo paraventricular y al núcleo supraóptico. Este es el hipotálamo, el infundíbulo, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La pars nervosa también se denomina. Los axones de las neuronas que se encuentran en estos núcleos van a viajar hacia la neurohipófisis. Estos axones van a transportar precursores de las hormonas, oxitocina y ADH. A nivel del núcleo paraventricular, principalmente, se produce proneuroficina 1, y a nivel del núcleo supraóptico, principalmente proneuroficina 2. Estas van a viajar y en su recorrido van a perder porciones. Estas porciones, esta eliminación de porciones, finalmente me va a dar oxitocina y ADH a nivel de la neurohipófisis, donde se va a almacenar. No producir, sino almacenar la oxitocina y la ADH. ¿Qué estimula la oxitocina? La lactancia y el parto. Son dos cosas nada más. Lactancia y parto. Dentro de la lactancia puede ser el ver, oler, tocar al bebé, pero con mayor potencia la succión del bebé sobre la mama. Y en el parto, es lo que anteriormente mencionó un compañero, que es el reflejo de Ferguson. Durante el parto, el bebé se van a dar contracciones uterinas, gracias a la oxitocina. Estas contracciones van a derivar que el cervix, que es el canal, el cuello del útero, para llegar a la vagina, se dilate, se abra. Esta dilatación del cervix va a derivar en que se lleven estímulos hacia el hipotálamo para la mayor producción de oxitocina. Entonces, la oxitocina estimula las contracciones uterinas, estimula la dilatación del cervix, y esto estimula al hipotálamo para que genere mayor producción de oxitocina. Y se da el reflejo de Ferguson, que es un reflejo que permite que la oxitocina continúe, a través del feedback positivo, su producción, y con ello continúe las contracciones uterinas durante el parto. Algo curioso, que algunos habrán preguntado seguro, es
¿Por qué al dar de lactar solo se produce leche de una mama? Como sabemos, la prolactina, que bueno, vamos a ver más adelante, se estimula también por esta vía, por la lactancia, tiene que dar de lactar al bebé. Entonces, la prolactina viaja por la sangre y llega a la mama derecha y mama izquierda. Todas son irrigadas, así que la prolactina debería llegar a ambas por igual. ¿Por qué una sí produce y por qué otra no produce? Si, por ejemplo, esta estuviera produciendo, la derecha, produciría y seguiría acumulando. ¿A dónde va todo eso? Pues si alguna vez se preguntaron eso, existe el factor inhibidor de la lactancia que se acumula a ese nivel. El factor inhibidor de la lactancia, como no es succionado por el bebé, se acumula e inhibe que se produzca leche. El FIL, como lo conocen, o factor inhibidor de la lactancia, explica esta respuesta. La ADH, y aquí vamos a ver la acción del ADH, tiene tres estímulos: la osmolaridad, la hipotensión y la hipovolemia. Pero la más importante es la osmolaridad. Si aumenta la osmolaridad, aumenta la producción de ADH. ¿Por qué? Porque la ADH va a actuar a nivel del túbulo colector para la producción de acuaporina 2. La producción y la mayor expresión a nivel de membrana de la acuaporina 2. Si tienes mayor concentración de glucosa, si tienes mayor concentración de sodio, el hipotálamo lo va a sensar, lo va a detectar y va a estimular la producción de ADH. La ADH va a viajar al túbulo colector, también parte del túbulo distal, una porción distal, donde se encuentran las células principales. En las células principales estimula la acuaporina 2 a nivel de la membrana apical, la que está en contacto con la orina que está formándose, y estimula la reabsorción de agua. Tienes mayor concentración de agua, diluyes más los componentes como glucosa o sodio, y con ello disminuyes la osmolaridad. Da una respuesta a esta osmolaridad aumentada. Y esto se da a través de la acuaporina 2, y específicamente a través del receptor de la vasopresina tipo 2, que se encuentra a este nivel en la célula apical. Estas acciones de hipotensión e hipovolemia tienen que ser muy severas, mucho más severas, mucho más marcadas, para que la vasopresina actúe, porque en sí no es su función. Primero se detectó en estas funciones, luego se detectó esta función. Por eso se denomina vasopresión, hipotensión e hipovolemia. También actúa esto, pero cuando son más severos. Bien, ahora pasamos a la hipófisis. La prolactina, estructura de 198 aminoácidos. La prolactina es inhibida por la dopamina, estimulada por la hormona liberadora de la tirotropina, o la hormona tirotropo. La prolactina estimulada por una, inhibida por otra. La prolactina tiene una acción a nivel de la mama para el desarrollo mamario y la producción de leche. Y también inhibe la ovulación. Como sabemos, la mujer, luego de dar a luz, tiene que darle lactar al bebé. Durante esta etapa, la mujer también no... la mujer, si tiene relaciones sexuales, no va a quedar embarazada durante un periodo de meses. Dentro de estos factores que impiden que la mujer se quede embarazada durante este periodo, es la prolactina, porque inhibe la hormona liberadora de la gonadotropina. La prolactina inhibe el eje de las gonadotropinas. Y bueno, aquí alguien la sabe, la proteína y el carbohidrato principal de la leche. ¿Me recuerdo? Bien por Fabiola. Sí, la caseína y la lactosa. La proteína y el carbohidrato principal. La prolactina tiene la función de estimular la producción de la leche y dentro de esto la producción de estos componentes. Caseína y lactosa. La hormona de crecimiento es una hormona compuesta por 191 aminoácidos. Estructura. Una vez me preguntaron, puede que no venga a su examen, pero una vez le voy a preguntar. A mí una vez me preguntaron esta cosa, de la insulina. Su inhibición se da por la somatostatina, dopamina, somatostatina. Y su estimulación por la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. A nivel del hipotálamo se produce esta hormona. Su retroalimentación negativa no se da por la GH específicamente, sino por el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que es una somatomedina. Dentro de su secreción es pulsátil. Se da más en las noches. Por eso el hecho de dormir es muy importante para el crecimiento. Dentro de sus acciones, tiene acción a corto plazo y acción a largo plazo. Su acción a corto plazo se basa en generar aumento de la glucosa en sangre. Es diabetogénica.
Aumenta la resistencia a insulina en músculo, aumenta la lipólisis en el tejido adiposo y aumenta la gluconeogénesis en el hígado. A largo plazo, estimula el crecimiento de órganos, vísceras y de hueso. Un crecimiento longitudinal que sea proporcional al crecimiento de las vísceras. ¿Y esto cómo lo hace? La hormona de crecimiento viaja al hígado y en el hígado produce somatomedinas. Entre ellas, la principal es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Esta somatomedina entonces aumenta y viaja a otros órganos, generando el crecimiento de otros órganos. A nivel óseo también se puede producir y generar el crecimiento de hueso. El IGF-1 aumentado da la retroalimentación negativa. Inhibe al estimulador y estimula al inhibidor, que en este caso es la somatostatina, generando una respuesta en total, disminución del AGH por retroalimentación negativa. Y para su acción requiere insulina, para que haya un balance en su acción de aumentar la glucosa, y proteínas, porque requiere ladrillos para construir, requiere componentes para el crecimiento. Luego tenemos el eje de la adrenocorticotropa, el eje adrenal. Como sabemos, el factor liberador de la corticotropina, factor estimulante, hormona estimulante de la corticotropina, estimula la producción de ACTH, la hormona adrenocorticotropa. La ADH también participa en este eje, también estimula, también tiene una acción estimuladora. El ACTH viaja a nivel de la glándula suprarrenal y estimula la producción de hormonas, como el cortisol. Y dentro de la glándula suprarrenal tenemos 3 capas. ¿Alguien recuerda cuáles son esas 3 capas? Glomerular, fascicular y reticular. Bien, gracias, Piero. Glomerular, fascicular y reticular. Lo pueden recordar como, bueno, en inglés, vi un libro de inglés, o un profesor, creo, que en inglés lo puede recordar como GFR, Glomerular Filtration Rate, tasa de filtración glomerular en inglés, GFR. Y lo que se produce en la glomerular es aldosterona, la fascicular es cortisol y la reticular es andrógenos. Bueno, sí, fue un doctor, me hizo una memotecnia, que es que va desde lo más salado hasta lo más dulce. La aldosterona, relacionado a la regulación del sodio salado, el cortisol o glucocorticoides, relacionados al aumento de glucosa, y el andrógeno, relacionado, bueno, a otras actividades, ¿no? Y por eso el doctor dijo de lo más salado a lo más dulce. Se pueden recordar por glomerular filtration rate y por esa memotecnia que me compartió el doctor. Dentro de la médula se da la producción también de hormonas, las catecolaminas, noradrenalina y adrenalina. La ACTH actúa a nivel de la zona fasciculada y la zona reticular para estimular la producción de cortisol y andrógenos. No tienen acción sobre la zona glomerular. Aquí obvien este rollo. Cortisol y andrógenos es su acción fundamental. También la ACTH tiene una acción sobre el eje de las gonadotropinas. La hormona estimulante de las gonadotropinas, la hormona liberada de las gonadotropinas es inhibida por la ACTH. Es por eso que cuando un paciente que esté sobre estrés constante va a tener alteraciones a nivel de la libido, a nivel de la conducta sexual. Va a ser menor y también van a verse en efectos deleterios en este eje. Y por ende los efectos que van a tener. Que igual vamos a ver más adelante. La regulación a nivel del núcleo supraquiasmático se puede estimular a través de la luz. Cuando nos levantamos, se da minutos antes, se da el pico de los valores de la liberación de ACTH, por ende la producción de cortisol. Es en esta etapa, minutos antes de levantarnos, durante este periodo, que se dan los picos de este eje, de ACTH y de cortisol. Gracias al estímulo que tiene la luz y el estímulo sobre el núcleo supraquiasmático. La hormona precursora del ACTH, ¿alguien la recuerda? Es muy conocida. La TSH. No. Un nombre más largo tiene. Sí, es la proprimena en la cortina. La que va a producirse y finalmente por pérdida de sus componentes, escisiones de parte de esta proprimena en la cortina, va a generar la ACTH. Y también otras hormonas, por ejemplo, las hormonas estimulantes de los melanocitos.
¿Y alguien recuerda cuál es la enzima determinante en la zona de producción de cortisol a nivel de la corteza? ¿Por qué el cortisol se produce en la zona fascicular? También se puede producir en la zona reticular, pero no en la zona glomerular. ¿Qué enzima determina eso? ¿Dijo en la glomerular o cuál dijo, doctor? En general, ¿qué enzima determina que el cortisol sea producido en la zona fascicular y reticular y no en la glomerular? Bien, en este caso es la 17 alfa hidroxilasa. ¿Por qué? La vamos a ver más adelante. Y dieron varias respuestas, ¿no? Colesterol desmolasa, 11 beta hidroxilasa. Vamos a ver por qué es la 17 alfa hidroxilasa en la PPT de la siguientes. Lo más importante, bueno, estos son los dos puntuales, las acciones que tienen gluconeogénesis, glucogenólisis, lipólisis y protólisis. Esto va a derivar en el aumento de glucosa en sangre. Y también, si les preguntan, no tiene acción proinflamatoria, sino antiinflamatoria, y es inmunosupresor, disminuye la actividad del sistema inmune. Por ende, y esto lo van a ver más adelante cuando vean pacientes que reciben glucocorticoides, que son corticoides exógenos, corticoides artificiales. Estos van a tener una acción en enfermedades autoinmunes, disminuyendo la actividad de estas enfermedades. La dexametasona y la prednisona, creo. Sí, 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 eso es. Dentro de ese grupo farmacológico. Y también actúan sobre el metabolismo óseo y el metabolismo de calcio. El uso crónico, por ejemplo, de los fármacos que comentó su compañero, generan o predisponen al riesgo de osteoporosis y también de necrosis ósea. Disminuyen el metabolismo óseo, disminuyen la formación de tejido óseo. Bien, y para cerrar dentro de los ejes, tenemos a la FSH y la hormona luteinizante. La FSH, a través de la hormona liberadora de las gonadotropinas, estimula la producción de FSH y también de LH. Y esta secreción de la GnRH a nivel del varón y de la mujer es pulsátil, no es continuo. Si fuera continuo, lo que generaría es que el receptor dentro de la adenohipófisis se pierda, los componentes se degraden y finalmente el receptor pase al medio intracelular, donde no puede eh, unirse a la GnRH. Entonces, la secreción pulsátil es requerido para que el receptor se renueve y la GnRH mantenga su acción y no la pierda. Entonces, la secreción tiene la característica de ser pulsátil. La FSH y LH tienen células diana. ¿Alguien recuerda cuál es la célula diana de la FSH en el varón? ¿La de células de Sertoli? Sí. Muy bien. Igual ahí se pueden acordar por FSH, S de Sertoli, ¿no? FSH, Sertoli. Y la luteinizante, Leydig, L de L. L de L. Actúan en este nivel específicamente. La célula de Sertoli
estimula la producción de inhibina y factores de crecimiento, y las células de Leydig de la de testosterona, que finalmente van a dar la retroalimentación negativa en sus propios ejes. Y esto va a derivar en la maduración de gónadas, la espermatogenia y la formación de los espermatocitos, y también las características sexuales primarias y secundarias del varón. Y aquí un punto importante es que, bueno, hemos obtenido testosterona, pero a nivel de diferentes órganos, de glándulas, de las propias gónadas, la testosterona va a pasar a dihidrotestosterona. Y hay una enzima importante en este proceso. ¿Alguien recuerda esta enzima? ¿Y por qué hago este apunte? Es que la dihidrotestosterona tiene un efecto mucho más grande que la testosterona. Tienen efectos mucho mayores. Si la testosterona estimula la producción de, por poner un ejemplo X, 5 proteínas, la dihidrotestosterona a nivel del núcleo estimula el ADN y no solamente va a dar de 5, sino puede dar de 50, por ejemplo. 10 veces más el efecto que tiene la testosterona. ¿Alguien recuerda qué enzima es? Sí, bien, es la 5-alfa reductasa. Esta enzima permite el pase de testosterona a dihidrotestosterona. Y por otro lado tenemos al eje de la mujer. La FSH actúa sobre una célula diana. También la LH puede actuar sobre esta célula, pero la LH actúa sobre una específica, solamente ella. La FSH y LH actúan sobre una célula específica. ¿Alguien recuerda cuál es esa célula? Bien, sí, como mencionó Adrián, es la granulosa. Y la célula de la teca es donde actúa la LH. La célula de la granulosa va a producir estrógeno, inhibina y progestágenos, y la célula de la teca progestágenos, que van a dar la retroalimentación negativa posteriormente. Todo esto va a permitir el desarrollo de los folículos ováricos por el estrógeno, y también la ovulación y formación del cuerpo lúteo, que posteriormente va a seguir produciendo progesterona y estrógenos. Si extraemos esta zona, la célula de la granulosa y la célula de la teca, veremos que la acción que se tiene aquí es que el colesterol pase de progestágenos a andrógenos. Esto a nivel de la célula de la teca. La LH puede actuar a este nivel y estimular el pase de colesterol, progestágenos y andrógenos. Posteriormente, el andrógeno va a viajar a la célula de la granulosa, y en la célula de la granulosa vamos a obtener el estrógeno. ¿Y por qué no solamente se da en uno? Pues las enzimas que estas producen solamente se pueden encontrar en uno específico. La enzima que permite el paso de andrógeno a estrógeno no se encuentra aquí, y la enzima que permite el paso de progestágenos a andrógenos no se encuentra aquí. Esta enzima es la aromatasa, que sí se encuentra en la célula de la granulosa, y la célula de la teca, la de 17-alfa hidroxilasa, que sí permite este paso. Bien, terminados estos ejes, vamos a ver los puntos que les mencioné, que faltaban más adelante igual. Ahora pasamos al eje de las hormonas tiroides. La glándula tiroides. ¿Alguien se lanza para la pregunta 10? La A. Sí, y sí, muy bien, es la A. Es la más activa, pero no la más producida. En la glándula tiroides más se produce la T4. Sin embargo, a nivel periférico, la T4 pasa a T3 por las D-ionidasas. Las D-ionidasas permiten la transformación de T4 a T3, que finalmente es la que tiene más acción a nivel de la célula periférica, porque tiene mayor afinidad por el receptor. ¿Alguien se lanza para la 11? Bien, coloide. Igual eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguien se lanza para la 12? De que sí, divergencia C, D, C. Bien, en este caso, y bueno, igual, no sé si lo vieron en clase, pero sí, es la T4, la C. En general, la T4 es la que se mide porque es la que más se produce. Su
cantidad es mucho mayor a la T3 libre. Entonces, si nosotros queremos ver cómo está trabajando la tiroides de un paciente, lo que le pedimos es la T4, porque nos da una mayor correlación de cómo está trabajando la glándula tiroides. Y también que a nivel del laboratorio es mucho más fácil medir la T4 que la T3, por las cantidades también de esto. Por eso es la C. La 13, ¿alguien se lanza? La C. Sí, la C. T3 y T4 libres disminuidos. En general, el análisis del laboratorio, una persona presenta TSH elevada. Esta TSH elevada, que no les engañe. O sea, si tenemos TSH elevada en una persona normal, en una persona sin clínica, en una persona sana, esperaríamos que la T3 y T4 estén aumentadas. Pero el paciente presenta frío, cansancio, lo cual nos da la idea, glucosa baja, lo cual nos da la idea de que sus T3 y T4 están bajas. Y que la TSH elevada se debe a una retroalimentación negativa disminuida. T3 y T4 bajas ya no pueden inhibir la producción de TSH, entonces la producción de TSH aumenta y se va a encontrar elevada. Pero T3 y T4 van a estar disminuidas por la clínica que tiene el paciente. La clínica manda, en este caso. Bien, con eso pasamos a puntos específicos de la glándula tiroides. Como sabemos, la glándula tiroides, ubicada en esta región, debajo del cartílago cricoides y cartílago tiroides. Esta glándula tiroides tiene componentes: células foliculares, células parafoliculares, los vasos sanguíneos, y la función que tiene es el almacenamiento y producción de hormonas, hormonas tiroideas y hormonas como la calcitonina. Dentro de la producción, triiodotironina, T3, T4, la tetraiodotironina. Y la C, la calcitonina. El folículo tiroideo, compuesto por células foliculares y el coloide, las células foliculares propiamente, células parafoliculares, el coloide y los capilares sanguíneos, que es por donde va a salir las hormonas. El folículo tiroideo, si alguna vez le preguntan, o tal vez le pregunten, la unidad funcional y estructural de la glándula tiroides, folículo tiroideo. ¿Dónde se produce cada uno? Almacenamiento, aquí se produce. Y dentro de los puntos más importantes, en el coloide se produce la T3 y T4. La célula folicular participa en la producción de T3 y T4, pero el coloide es donde finalmente se da la formación de T3 y T4. Lo más importante aquí es que la producción y almacenamiento de T4 y T3 están en una relación de 10 a 1. Si yo tengo una T3 producida, ya tengo 10 T4 producidas. La T3 es biológicamente más activa que T4. ¿Y esto por qué? Porque la T3 tiene mayor afinidad a nivel del tejido periférico por el receptor, tiene una mayor acción, la potencia de su acción es mucho mayor que la T4, la respuesta que va a dar es mayor que la T4, y que a nivel periférico encontramos las desionidasas, que convierten T4 a T3. La relación, su receptor y la transformación. Dentro de la producción, si extraemos una porción de un folículo tiroideo, coloide y célula folicular, vamos a encontrar que el yodo es absorbido junto al sodio por el sin portador sodio yoduro o sodio yodo. Ingresa yodo, ingresa sodio. Perdón, ingresa yodo e ingresa sodio. El yodo va a ir hacia la membrana basal, la que está en contacto con el coloide, y va a ser absorbido por la prendina. Ingresa yodo y también ingresa tiroglobulina, que es producida a nivel de la célula folicular. El yodo, por la peroxidasa, es oxidado y pasa a yodo oxidado. El yodo oxidado finalmente se va a unir a la tiroglobulina, donde encontramos la monoyodotironina, diyodotironina, que es frente a la unión de yodo van a formar T3 o T4, de 2 yodo o un yodo. Entonces, se da este proceso y hasta este punto el yodo ya se ha unido a la tiroglobulinas. Posteriormente, cuando el cuerpo lo necesite, se va a dar la endocitosis de la tiroglobulina. La tiroglobulina, que estaba en el coloide, va a pasar a la célula folicular. Ya en la célula folicular se va a unir a un lisosoma, a donde se encuentra la tiroglobulina. El lisosoma va a dar una enzima que permite la liberación de la T3 y T4. La T3 y T4 finalmente van a ser liberadas hacia los capilares sanguíneos que se encuentran rodeando los folículos tiroideos. Y es así como va a llegar finalmente la T3 y T4 a la sangre.
Aquí les dejo la leyenda del nombre de cada proteína que participa en este proceso. Ya tenemos a la T3 y T4 en la sangre. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues para su transporte, en general para su transporte, no es que se requiera, pero sí es muy importante para nuestro cuerpo tener reservas en la sangre, para que cuando las necesitemos actúen de forma rápida, de forma inmediata. O sea, necesitamos liberar T3 y T4 de las proteínas a las cuales están unidas y que actúen sobre las células. Ya se encuentran en la sangre, unidas a proteínas. Una de estas es la globulina de unión hormonas tiroideas, la albúmina y la transtirretina. La transtirretina, albúmina y la globulina de unión hormonas tiroideas permiten su transporte a través de la sangre, pero esencialmente es la función de reserva que brindan lo más importante. Entonces llegan a una célula diana, digamos al miocito del corazón. En el miocito del corazón ingresa la T4 y la T3. La T4 y T3 en el citoplasma, la T4 pasa a T3 por la 5-ionidasa, que es una desionidasa que permite esta transformación. Pero no es que todo el T4 se transforma a T3. La gran mayoría sí, pero no todo. Una parte de T4 puede no pasar por este proceso e ir directamente al núcleo, entrar al núcleo. La T4 y T3 entonces pueden ingresar, pero mayor cantidad T3. La T3 se une a una proteína específico y a esta se une a otra proteína específico. Estos nombres específicos, que no es importante que lo sepan, solamente para que vean cómo es el proceso, es el receptor tiroideo y el receptor retinoico. El receptor tiroideo recibe a la T3 y el receptor retinoico estabiliza la unión. Una vez estabilizada la unión, se da la liberación del ADN. La región del ADN que se quiere expresar, la región del ADN que codifica una proteína en específico, digamos una proteína que está relacionada con la contracción muscular, o una proteína que es un receptor para la adrenalina y que la adrenalina tenga su efecto a nivel del miocito. Proteínas receptoras, proteínas que participan en cascadas, etc. Enzimas que participan en cascadas. Se expresa esta región del ADN para que se desdoble y posteriormente forme el ARN mensajero, que va a viajar al ribosoma y va a producir la proteína que se quiere. Esa es la acción de la hormona tiroidea. Y eso es cómo se da todo el proceso. Y las funciones, finalmente, ya tenemos su acción a nivel del ADN, ya tenemos las proteínas. Tenemos enzimas que participan en la gluconeogénesis. Aumentamos estas enzimas. Hay mayor gluconeogénesis. Aumentamos enzimas que degradan las proteínas. Hay proteólisis, formación de aminoácidos. Y la lipólisis para formación de ácidos grasos y glicerol. Estos finalmente pasan a participar en la gluconeogénesis. Y también participa en la termogénesis al aumentar la sensibilidad a las catecolaminas. Como mencionamos, aumentan los receptores de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, lo cual permite que se dé su acción a nivel cardíaco, aumentando la presión arterial y la frecuencia cardíaca, para que mayor sangre llegue con mayor rapidez a regiones del cuerpo que lo necesitan, para producir calor, por ejemplo. La fosforilación oxidativa, la actividad de la bomba sodio-potasio, todo esto permite el consumo de oxígeno, y el consumo de oxígeno termina liberando calor, la termogénesis. También participan en el crecimiento y desarrollo mental. Y es por eso que van a ver que pacientes que tengan cretinismo, niños con déficit de yodo, de hormonas tiroideas, van a tener retraso mental y retraso en el desarrollo motor, por el déficit derivado del déficit de yodo que no permite la producción de hormonas tiroideas en esta etapa fundamental para el crecimiento y desarrollo mental. Este es un resumen de las acciones que tienen estas hormonas. Y pasamos rápidamente a la paratiroides. Dentro de las glándulas paratiroides, que son 4, encontramos a las células principales, que son las productoras de las hormonas paratiroideas. Y aquí una pregunta. ¿Cuál es el principal regulador de la secreción de PTH? ¿Alguien lo sabe? Concentración de calcio iónico en el plasma. Sí, esa es la respuesta. El calcio es el principal regulador de la secreción de la hormona, de la paratormona. Disculpen, chicos, si están escribiendo en el chat, se me murió el celular y no encuentro el cargador. Así que no voy a poder ver sus mensajes, pero si gustan, participan con audio. Como mencionó su compañero, es la PTH, es el calcio en sangre. Si aumenta el calcio en sangre, se da la inhibición de la secreción de PTH. Si el calcio baja, se da la estimulación de la secreción de PTH. Su estimulación en la secreción y en la producción de PTH.
Otros reguladores son la 1,25-dihidroxivitamina D, que es la vitamina D activa, y el fósforo. La vitamina D inhibe la secreción de PTH. Y el fósforo aumentado aumenta la secreción de PTH. Aquí vemos una discordancia, ¿no? Si el calcio aumenta, inhibe. Si el fósforo aumenta, si el calcio aumenta, inhibe la secreción de PTH. Si el fósforo aumenta, aumenta la secreción de PTH. La PTH regula ambos, pero esencialmente el principal regulador es el calcio. Dentro de las hormonas involucradas, entonces tenemos a la PTH, producida por la glándula paratiroides, en la glándula tiroides la calcitonina, y en el túbulo proximal la 1,25-dihidroxivitamina D, la vitamina D activa, que permite la reabsorción de calcio. Hay tres órganos principales donde actúan las hormonas como la PTH o la vitamina D. Hay tres órganos principales. Y eso es fundamental que lo sepan. ¿Alguien sabe? ¿Y por qué es fundamental? Porque cuando vean pacientes que tengan alteraciones en los valores de calcio, ustedes quieren saber qué está mal, o sea, qué se está dando mal, ¿no? ¿En qué punto la regulación, la absorción de calcio, la reabsorción de calcio, la liberación de calcio está mal? O sea, ¿en qué órganos esencialmente tengo que buscar que están alterando, que están mal? Riñones, intestinos y bueno, el otro no sé. Bien, ahí van dos de tres. El hueso. El hueso. Bien, sí, esos son los tres principales órganos que nos importan para ver el metabolismo del calcio. Una vez hicieron esta pregunta de un pase de visita en un hospital. Es una pregunta de fisiología, precisamente. Riñones, huesos e intestinos. Entonces, en síntesis, lo que tenemos que hacer sobre la paratiroides es que esta secreta la PTH. La PTH actúa a nivel de hueso y riñón directamente. Tenemos tres órganos, riñón, hueso e intestinos, pero la PTH no actúa directamente sobre los intestinos. Vamos a ver cómo actúa indirectamente ahora. Primero, la PTH actúa a nivel óseo, generando la liberación de calcio. Entonces aumenta el calcio en sangre al actuar sobre el hueso. Los osteoclastos, por ejemplo, la resorción ósea. A nivel de riñón, estimula la reabsorción de calcio. Ya no se pierde calcio por la orina, se reabsorbe en mayor cantidad. Y también estimula una enzima en específico para que la vitamina D se active. Pase a vitamina 1,25-dihidroxivitamina D, que es la vitamina D activa, que es la que necesitamos para que se reabsorba calcio a nivel intestinal. ¿Alguien recuerda el nombre de la enzima? No, alfa hidrolasa, creo. Y creo que mencionaste en el nombre 1-alfa hidroxilasa. Bien, esta es la enzima que participa en este proceso. Y esta enzima es sobre la cual tiene su acción la PTH. La PTH estimula la acción de esta enzima, estimula la producción de 1-alfa hidroxilasa para que se dé este proceso. Entonces, ¿qué obtienes? Mayor cantidad de vitamina D. Entonces, vitamina D va a actuar a nivel intestinal para que se aumente la absorción de calcio. El calcio por la dieta ingresa y estimula receptores de membrana para que el calcio ingrese y pase hacia el medio intracelular y posteriormente a la sangre. Entonces, todo esto ha derivado en el aumento de calcio. Y finalmente, por retroalimentación negativa, se disminuye la producción de la PTH. Esta es la acción de la PTH, en síntesis, lo más puntual posible. Bien, ahora pasamos al páncreas. ¿Alguien se lanza para la pregunta 14? Por favor. Ya nos está compartiendo. Chicos, perdón. Me uní a mi laptop. De casualidad puse cambiar aquí. En unos minutos. En un minuto me vuelvo a unir. Disculpen. Y ahora sí. Ya se ve las tres. Ya alguien se lanza para la 14. Ahora sí. Bien, ¿no?
Y sí, específicamente el páncreas presenta esta producción de insulina. El péptido C nos señala que hay producción de insulina porque estequiométricamente se libera la misma cantidad que insulina. Se produce también en el páncreas. ¿Alguien se lanza para la 15? Sí. Sí, somatostatina. Ajá. Células gamma. Sí, es la C. Delta somatostatina. En la 16. La A. Sí, es la A. Y en la 17, finalmente. Bien, este es el sistema nervioso simpático. Bien, la C. Sí, porque si aumenta la insulina, bueno, si aumentaría la insulina, generaría reacción de glucosa, ¿no? Es como que en ese momento necesitamos glucosa ahí. La 17 es la C. Bien, aquí rápidamente, nuevamente. En el páncreas encontramos diferentes células. Si tomamos una porción del páncreas y tenemos suerte, porque en sí la porción endocrina representa a 1 a 2% del peso del páncreas. Lo que mayormente encontramos son acinos pancreáticos. Pero si tenemos suerte encontramos a las células de Langerhans, a las islotes de Langerhans. Estos islotes tienen dentro de sí células que son muy diferentes. Bueno, diferentes en el sentido que tienen funciones diferentes. Células alfa, que producen glucagón, y son el 65% del total. Las células beta, que son el 20% y producen insulina. Las células delta, que producen somatostatina en un 10% del total. Y las células F, que producen polipéptido pancreático en un 5%. Aquí puse una distribución importante, que las células beta están en el centro. Se encuentran a este nivel. Y de aquí sale la producción de insulina hacia el exterior. Es importante porque la insulina actúa también sobre el glucagón. Si la insulina aumenta, el glucagón disminuye. Esa es una de las acciones que tiene la insulina. Y es gracias a que transita por esta zona que va a actuar sobre las diferentes células para que disminuyan la producción de glucagón. Y también hay uniones intercomunicantes. Es decir, lo que pasa en B, si una célula beta ha recibido la acción de la glucosa y empieza a producir insulina, la célula beta le daña por uniones intercomunicantes, permite que la insulina también se libere a este nivel. Por ejemplo, aquí se ha dado el aumento de calcio. El calcio aumentado permite la liberación de vesículas que contienen insulina. El calcio aumentado también puede pasar por aquí y aumenta el calcio aquí. Si el calcio aumenta aquí, también permite la liberación de vesículas que contienen insulina hacia la sangre. Y eso coordina la secreción. Células betas también permiten, al aumentar, inhiben la liberación de glucagón por parte de las células alfa, por las uniones intercomunicantes. Por otro lado, tenemos a la insulina, que es la hormona, la estrella del páncreas. La hormona peptídica secretada en las células beta del páncreas. Acuérdense por qué célula es secretada cada una. Es un punto importante. Lo que le mencioné antes, el péptido C. ¿Por qué el péptido C se libera en la misma cantidad que la insulina? Algo rápido, en el núcleo tenemos la liberación del ARN mensajero que lleva la información para la producción de insulina. Va a ir al ribosoma y va a formar la preproinsulina. La preproinsulina está compuesto por un péptido señal, cadena A, cadena beta y péptido C. No es importante que se lo recuerden, solo es para que vean por qué el péptido C está dentro de... Se relaciona mucho a la insulina. El péptido señal lleva la insulina hacia el retículo endoplasmático rugoso y se va. La lleva y la deja ahí. En el retículo endoplasmático rugoso, cadena A, cadena beta y péptido C forman la proinsulina. Esa es la proinsulina. Este viaja al aparato de Golgi, donde la proinsulina, a través de una vesícula donde se va a almacenar la insulina, finalmente, se libera el péptido C, es decir, se corta esta unión del péptido C con la insulina, que es cadena A, cadena beta, se corta esa unión y el péptido C queda solo. Tenemos péptido C y cadena A, cadena beta, que forman ahora la insulina. Lo que antes era la proinsulina, ahora pasó a insulina, por la escisión del péptido C. Entonces tenemos una vesícula con péptido C e insulina. Tenemos insulina y péptido C, en la misma cantidad. Entonces, el péptido C nos permite saber si el cuerpo tiene o no tiene insulina. Tiene producción o no de insulina. Es como se da todo el proceso uno por uno.
Ahí vemos la proinsulina y aquí ya la insulina propiamente. Este es un resumen de cuál es la acción de la insulina en diferentes órganos, en el hígado, en el tejido adiposo y en el músculo. Lo que tienen que acordarse es que va a hacer todo lo posible para que la glucosa ingrese al medio intracelular y se almacene como glucógeno, que las proteínas que permiten el ingreso de glucosa, el depósito como triglicéridos o el propio glucógeno. El glucagón tiene una acción contraria. Aumenta la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa, la glucogenólisis, liberación de glucosa a partir del glucógeno, y disminuye los factores que disminuyen la glucosa en sangre. Hace todo lo posible porque aumente glucosa en sangre. Pero un punto muy peculiar es que el glucagón se esperaría, ¿no?, que disminuya la insulina, pero no. El glucagón tiene una acción estimulante sobre la producción de insulina. Esto como un efecto protector, ¿no? Si tenemos demasiado glucagón, demasiada glucosa en la sangre, tampoco es bueno. Y aquí se regula. Glucagón e insulina. El glucagón sí tiene un efecto en el aumento de la producción de insulina. Y a nivel del sistema nervioso central, aumenta la saciedad y el apetito, para que deje de ingresar mayor cantidad de glucosa, para que haya un tope al aumento de glucosa en sangre. La regulación, que también es un punto importante dentro del páncreas y que creo que sí o sí puede venir. Hay reguladores positivos, reguladores negativos. Primarios, glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, que van a actuar directamente. Y secundarios, que actúan indirectamente. Glucagón, GLP y GIP. La inervación parasimpática, a través de la acetilcolina, aumenta la producción de insulina. La simpática, específicamente los beta-adrenérgicos, la adrenalina, va a estimular la producción de insulina. Sin embargo, los alfa-adrenérgicos, a través del sistema nervioso autónomo, por la producción de adrenalina, también va a permitir la inhibición. Y aquí cae la duda, ¿no? O sea, entonces, ¿el sistema simpático quiere o no quiere producir insulina? Pues esto depende de los receptores. Si tú tienes más receptores alfa-adrenérgicos a nivel del páncreas, entonces la acción finalmente que va a tener es inhibición. Si tú tienes receptores beta-adrenérgicos en mayor cantidad a nivel del páncreas, entonces el sistema nervioso simpático finalmente lo que va a hacer es aumentar. Pero lo que ocurre aquí es que la concentración de alfa-adrenérgicos es mucho mayor. Entonces la acción finalmente que va a tener es inhibitoria a través de los receptores alfa-adrenérgicos. Bien, esto por parte de la simpática. La sustancia P, hipocalemia, otras que están relacionadas a la inhibición por parte del páncreas. Reguladores de glucagón. Aquí son varios. Por lógica, el ejercicio va a estimular, porque requiere más glucosa en sangre. Hipolisemia, los aminoácidos, el ayuno y el GIP. Y los negativos, lo contrario, ¿no? La hiperglicemia, la insulina, el GLP-1 y la somatostatina. La somatostatina en general es la hormona que inhibe ambas. Se encuentra inhibiendo ambas. Y lo principal que tiene que acordarse es, ¿cuál es el principal regulador de la producción de insulina? ¿Alguien lo sabe? El principal, el más importante. ¿Concentración de la glucosa? Bien, sí, esa es la respuesta. La glucosa es el principal regulador de la insulina. Y del glucagón. También es la glucosa, pero específicamente es la hipoglicemia. La hipoglicemia es el principal regulador de la producción de glucagón. Por eso la glucosa. Hipoglicemia es la primerita. La glucosa es la primerita. Bien, aquí los... A ver, no, porque... Ya la 18. Principal proteína transportadora de cortisol. ¿La B? Sí, la B, la transportina. La 19, ¿alguien la sabe? Ahora también ha muerto mi laptop. Y bueno, ya está cargando, pero va a demorar un poco. Si han escrito por el chat, imagino que han respondido bien. Y la
Las situaciones que producirían disminución de la aldosterona en sangre es la disminución del potasio sérico, porque una de las acciones de la aldosterona es aumentar la excreción de potasio. Entonces, si tienes disminución, no va a haber ese estímulo del potasio para la producción de aldosterona. Entonces, una disminución, se pierde ese estímulo y hay una disminución en la producción de aldosterona. En síntesis, la aldosterona regula principalmente el sodio. Sí, si hay una disminución de sodio, la aldosterona va a aumentar en respuesta. Pero si hay una disminución de potasio, no se va a dar esa respuesta. Al contrario, se va a dar una disminución. ¿La 20 alguien lo sabe? La D. Sí, muy bien. Uno de los efectos más importantes y que posiblemente lo van a ver a lo largo de la carrera es el efecto antiinflamatorio que tiene el cortisol y por ende los glucocorticoides. La 21 alguien lo sabe. ¿Avión? Bien. Son las principales. Bien. Y aquí un breve resumen. Ya vimos las capas, glomerular, fascicular, reticular y medular. ¿Qué produce cada uno? La aldosterona, dentro de su acción, a nivel del túbulo colector, si extraemos una célula principal, aquí vemos la membrana apical y la membrana basal. Membrana apical en contacto con la orina en producción, membrana basal en contacto con la sangre, con vasos sanguíneos. Tenemos el sodio. La aldosterona quiere resolver ese sodio. Quiere que ingrese y que esté adentro, en la sangre. Entonces, ¿qué hace? La aldosterona va a nivel del ADN y estimula la producción de proteínas. ¿Qué proteínas? La bomba sodio-potasio. Estimula esta producción y también estimula su expresión. Estimula que haya mayor cantidad de estas proteínas a este nivel. Entonces, ya tienes mayor cantidad de bombas sodio-potasio. Entonces, se meten 3 sodios hacia la sangre y se expulsan 2 potasio. Ya tienes, entonces, en respuesta, a nivel intracelular, está sacando sodio. El sodio se está yendo hacia afuera, se está yendo a la sangre. A nivel intracelular, entonces, va a haber menor cantidad de sodio. ¿Qué es lo que querías, no? Ahora hay menor cantidad de sodio aquí, y aquí hay sodio. Hay bastante sodio, que está yendo por la orina. Entonces, tienes un lugar de mayor concentración y un lugar de menor concentración. Este transportador de sodio, entonces, va a permitir, este canal de sodio, va a permitir que el sodio de mayor concentración pase con mayor facilidad a este lugar de menor concentración, que ya ha perdido sodio. Y el potasio, que ahora está aumentado, va a salir. Aquí hay mayor concentración porque se está concentrando más potasio. Está entrando, está entrando, está entrando porque hay mayor cantidad de bombas sodio-potasio. Mayor concentración, menor concentración. Sale potasio. Y esto es bueno porque, bueno, tienes carga positiva, carga positiva. Metes una carga positiva, sale una carga positiva. Mantienes el equilibrio en este punto, hasta este punto. Pero estás perdiendo potasio. Entonces, no sé si alguien prende el micro. Entonces sale potasio y se va por la orina. Y el sodio se reabsorbe y llega a la sangre. Esa es la acción de la aldosterona. Si reabsorbes sodio, también reabsorbes agua, porque jala agua. Y aquí vemos la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Disculpe, una consulta. Sí. Creo que vi una pregunta. ¿Cuál es la que causa la deficiencia, causa el shock hipovolémico? ¿La aldosterona o el cortisol? Shock hipovolémico. Bien, el shock, un estado de hipoperfusión, y en este caso hipovolémico es cuando pierdes sangre en sí. Es decir, un sangrado, por ejemplo, sangrado a nivel gastrointestinal, pérdida de sangre, shock hipovolémico. Hay pérdida de perfusión de órganos porque hay disminución del volumen de sangre. La verdad es que nunca he visto que la aldosterona está relacionada a esto. No sé, ¿cómo está la pregunta? A ver. La había encontrado en un video, creo, de una clase. Decía shock hipovolémico. Sí, aldosterona era. Bueno, la verdad, nunca lo he visto, pero si tendría que darte una respuesta, la aldosterona permite la reabsorción de agua también. O sea, si jala sodio, jala agua. Y si no tienes aldosterona, digamos que estás perdiendo sodio, entonces el sodio se va, sodio se va, sodio se va, y el sodio lo que hace es jalar agua, se lleva el agua consigo. Entonces estarías produciendo mucha cantidad de orina. Y eso significa que estás perdiendo plasma, menor volumen. Entonces, en respuesta vas a tener menor volumen de sangre. Tal vez por ahí podría ir, pero la verdad nunca lo he visto. Ok, gracias. Ok.
Y aquí tenemos el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Tenemos el angiotensinógeno, que gracias a la renina va a pasar a angiotensina 1, y la angiotensina 1 pasa a angiotensina 2 por la enzima convertidora de la angiotensina 1. Renina, enzima convertidora de la angiotensina, el angiotensinógeno, angiotensina 1 y angiotensina 2. El angiotensinógeno, producido a nivel hepático, recibe la acción de la renina, producida a nivel renal, para transformarse en angiotensina 1. Y aquí un punto importante que es visto que varios tienen dudas, es como que la angiotensina 1 va hacia la circulación pulmonar. Y en la circulación pulmonar no es que vaya a los alvéolos, no es que vaya a los bronquios, no es que vaya a la tráquea. No sale de la sangre, se mantiene en la sangre. Lo que pasa es que en los capilares pulmonares, en el endotelio específicamente, de la circulación pulmonar, se encuentra la enzima convertidora de angiotensina en su membrana. Las células endoteliales tienen en su membrana apical, que está en contacto con la sangre, la enzima convertidora de la angiotensina. Esta actúa sobre la angiotensina 1 para que pase a angiotensina 2, pero la angiotensina 1 siempre está en la sangre, nunca sale al espacio alveolar, no tiene contacto con el neumocito, solamente con la enzima convertidora de la angiotensina, que está en la membrana del endotelio de la circulación pulmonar. Entonces tenemos angiotensina 2. La angiotensina 2 va a estimular la producción de aldosterona, y la aldosterona finalmente va a determinar la reabsorción de agua y de sodio. Bueno, sodio y con ello la reabsorción de agua. El potasio sí es un estimulante. Si el potasio aumenta en sangre, estimula la producción de aldosterona y finalmente da la respuesta de salida de potasio como parte de la reabsorción de sodio. Dentro de los puntos más importantes, aquí está la zona glomerular, zona fasciculada y la zona reticular. Las enzimas más importantes, una es la 17 alfa hidroxilasa. La 17 alfa hidroxilasa permite que esta vía continúe y se forme cortisol y las diferentes hormonas, los andrógenos. La 17 alfa hidroxilasa es el componente de enzima más importante dentro de este punto. La 21 hidroxilasa, que también está marcada aquí, es importante porque su déficit va a generar la elevación de andrógenos. ¿Por qué? Porque si no tienes la 21 hidroxilasa, el colesterol no se va a transformar en aldosterona. El colesterol no se va a transformar en cortisol. Entonces, ¿qué le queda? Seguir esta vía. Y esta vía va a generar la elevación de andrógenos. El cuerpo pide cortisol, el cuerpo pide aldosterona. La ACTH sigue llegando y sigue estimulando para que se produzca mayor cortisol. Pero esto no se va a dar porque no tienes 21 hidroxilasa. Entonces sigue estimulando, no hay respuesta, sigue estimulando y se va a ir por esta vía y va a dar la producción de andrógenos. Su déficit genera la derivación hacia la producción de andrógenos. Y la 17 alfa hidroxilasa permite que esta vía continúe hacia la producción de cortisol y andrógenos. Son las enzimas más importantes dentro de este grupo. Bueno, y estas son otras que también participan en el proceso. En sí, las dos más importantes son estas. Pero estas son peculiares, ¿no? Esta pertenece solamente a esta región y esta permite el paso hacia la transformación de colesterol a pregnenolona. Enzimas más importantes. Y ya para cerrar, ya creo que viene su banqueo, el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es importante tener en consideración dos puntos. El endometrio y el ovario. Son dos zonas que van a tener cambios durante toda esta fase. En el ovario tenemos la fase folicular, la ovulación, y la fase lútea. En el endometrio, la menstruación, fase proliferativa y fase secretora. Si tenemos el ciclo ovárico aquí, tenemos el folículo primario, folículo secundario, cuando se da la ovulación y el cuerpo lúteo. El desarrollo del folículo, que incluye el desarrollo de las células de la teca, células de la granulosa, que como sabemos son los que producen estrógenos, progesterona. Dentro de esta imagen, que puede ser muy confusa, el punto más importante es el pico de LH, que tiene que acordarse, que es el que permite la ovulación. Solamente concéntrese en esta línea, la más grande. Hay un pico que se correlaciona con la ovulación. Esta ovulación es gracias a la LH. La salida del óvulo, del folículo, es gracias a la LH. La LH permite la rotura de la pared y esta rotura permite
permite la salida del óvulo. El pico de LH permite la ovulación. Eso es un punto importante. Y también que el estrógeno, en este punto, tiene un pico. El estrógeno durante este punto da una retroalimentación negativa, cuando tiene valores bajos. El estrógeno da retroalimentación negativa sobre FSH y LH. Eso ya lo vimos antes. Pero llega un punto que se eleva tanto que esa transformación se voltea. Cuando tiene valores bajos, inhibe. Cuando tiene valores altos, estimula. Entonces aquí da un feedback positivo y aquí un feedback negativo. Ese feedback positivo permite que el estrógeno antes inhibía, ahora estimule. Entonces estimula la producción de LH y FSH. Entonces se da el pico. Y esto permite, el pico de estrógeno, el pico de LH. Posteriormente que se da la ovulación, se forma el cuerpo lúteo y lo que predomina va a ser la progesterona. El estrógeno cae y la progesterona se eleva. Entonces tenemos la elevación de progesterona y en parte también de estradiol, pero más de progesterona, que es lo más importante. Si se fecunda, si se da la relación sexual y hay la fecundación del óvulo, la gonadotropina coriónica humana va a mantener la producción de progesterona y estradiol. Durante un tiempo va a ser responsable del cuerpo lúteo, durante un tiempo. En cambio, si no se da la fecundación, la progesterona y estradiol disminuyen, porque la gonadotropina coriónica humana no va a estimular su producción, no va a actuar para que se siga produciendo progesterona y estradiol. Entonces caen. Y esto genera que ya no se pueda mantener el endometrio, que ha ido desarrollándose para recibir al óvulo fecundado. Entonces disminuye progesterona y estradiol, se pierde la irrigación del tejido que ha ido aumentando, se pierde. Hay vasoconstricción y con ello muerte celular. Hay necrosis en la capa superficial del endometrio, desprendimiento y eliminación. Este es el endometrio ya desarrollado, con su capa basal, capa esponjosa y capa compacta. En la menstruación, lo que se pierde es la capa compacta y la capa esponjosa, que son la capa superficial, debido a que las arterias espirales se necrosan. Y se necrosa el tejido de esta región, porque la irrigación ya no se da. Se pierde el desarrollo de vasos, de glándulas, y también hay vasoconstricción, que deriva en la necrosis. La capa que se pierde es capa compacta y capa esponjosa. La capa basal queda para el siguiente ciclo. Bien, esto es lo más resumido posible de los puntos más importantes dentro del ciclo menstrual. Y ya para cerrar, porque ya viene su banqueo, tenemos cambios que se dan a nivel del embarazo. Dentro de los más puntual, tenemos la hiperglicemia, hipoglucemia e hiperinsulinemia. La progesterona y el estrógeno aumentados también tienen acción a este nivel. Estimulan la resistencia periférica de los tejidos. Es decir, por ejemplo, a nivel hepático, inhibe el ingreso de glucosa. A nivel hepático, inhibe la acción de la insulina de generar el aumento de la producción de glucógeno. La glucosa ya no se puede almacenar. Entonces, ¿el páncreas qué hace? La glucosa sigue aumentada en sangre. La glucosa aumentada en sangre es el principal estimulante de la producción de insulina. Entonces, la glucosa no ingresa porque hay resistencia. Sigue aumentada y en el páncreas se sigue produciendo insulina. Se sigue produciendo. Hay hiperinsulinemia en las pacientes embarazadas. Y también hiperglucemia por la resistencia a la insulina. Esto con el objetivo de mantener la glucosa en sangre, específicamente a nivel postprandial, que es luego del almuerzo, luego del desayuno, para que el feto siga teniendo acceso a nutrientes, entre ellos la glucosa. A nivel digestivo, debido al espacio que ocupa el feto, el espacio que ocupa, se da una disminución del vaciamiento gástrico, porque hay compresión, y también hay alteración hormonal de las hormonas como la motilina que regulan este proceso. Los cálculos biliares también, ¿por qué? Porque la bilis, a través de los conductos biliares, se va a ir acumulando. Al acumularse, al dificultar su salida, porque hay dificultad en el vaciamiento también en la región de las vías de los conductos biliares, se facilita la formación de cálculos biliares a nivel digestivo. Y por último, a nivel cardiovascular, en el primer y segundo trimestre se ha dado un aumento del gasto cardiovascular en 35 a 40%. Y en el tercer trimestre llega a 45%. ¿Y esto por qué?
Como sabemos, el gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. El volumen sistólico va a ser mayor porque va a haber mayor volumen. El volumen que inyecta el corazón va a ser mayor porque a nivel sanguíneo en la paciente embarazada hay aumento de eritrocitos y hay aumento de plasma. El plasma aumenta en un 50% en una paciente embarazada y en un 33% en los eritrocitos. Y esto es un punto importante. Vemos que el plasma aumenta mucho más que los eritrocitos. E incluso el plasma aumenta mucho más rápido que los eritrocitos. Porque para el cuerpo es más fácil producir plasma, que contiene elementos orgánicos e inorgánicos como los electrones, entre otros componentes, y los eritrocitos, que son células, que van a tomar más tiempo en producirse. Entonces, en las embarazadas se puede dar anemia dilucional, que es una anemia en la cual hay aumento del plasma, hay aumento del líquido, pero no de eritrocitos. Entonces, vas a tener un menor recuento eritrocitario. Y eso se explica por esto, la anemia dilucional. Es un dato que no le va a venir al examen, tal vez lo vean más adelante, pero se explica por esto, porque hay un aumento de la producción de plasma que no es concordante, que no es proporcional al aumento de los eritrocitos. Bien, ya no puedo abarcar más tiempo, porque ya va a entrar la siguiente compañera con el banqueo. Sí, Fabiola, Mariana. Sí, tenía una consulta con respecto a si me podría decir la diferencia entre este ritmo circadiano y secreción pulsátil, por favor. Sí, claro. Por ejemplo, aquí, secreción pulsátil específicamente se refiere a que hay puntos donde se secretan de forma más rápida. Esto es, ¿cómo decirlo? No se secreta de forma continua. No es que haya 40, digamos, un valor X de la hormona de crecimiento. Está aquí, de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento tiene mucha variación en sangre. No me acuerdo el valor exacto en sangre, pero digamos que tiene 40 a las 8 de la mañana. Si lo tomamos a las 8:30, va a llegar a 60. Si lo tomamos a las 10 de la mañana, va a tener 10. Así podríamos encontrar 50, 30, 10 y así variantes. La GH se caracteriza por eso, porque sus valores no son continuos. Su secreción no es continua. Su secreción es pulsátil. Varía en un punto, varía en un punto. En un punto podríamos encontrar un valor determinado y en otro distinto. Esa es la secreción pulsátil. En cambio, el ciclo circadiano se refiere a puntos donde se secreta más en promedio. Digamos, en promedio, durante el día, tu GH es mucho más baja, en promedio. Podrías encontrar 50, 40, 30, 50, 40, 30, en 13 valores. En cambio, en la noche podrías encontrar 100, 110, 120, 80, 120, 110, entre esos valores. Entonces, el ciclo circadiano determina que durante la noche tú produzcas más cantidad de hormona de crecimiento y que durante el día produzca menos. Al igual con el cortisol. Durante el día, las primeras horas de la mañana, produces más por tu ciclo circadiano y por la noche produces menos. Esa es la... No sé si respondí a tu pregunta. Sí, está bien, gracias. Okay. Si alguien tiene otra pregunta. Bien. Voy a comunicar a mi compañera que ya ingresa para el banqueo. Muchas gracias por haber asistido, chicos. Cualquier duda igual la pueden hacer a su delegado y yo con gusto la podría responder. Espero en general se haya entendido todo y que aprueben su examen. El banqueo ya viene en 5 minutos más o menos. Muchas gracias a ustedes, chicos. Excelente con su participación. Buenas noches, chicos.